Hola de nuevo, he visto su sugerencia, aunque aún así tendré que mejorar la voz de lectura. Pero hay que presentar en lo que sería muy probablemente el peor genocidio del siglo XXI en cantidad de víctimas, el cual sigue activo. Además, este mismo sitio demuestran que la esclavitud aún existe por la terrible negligencia de su líder. En un momento en que el mundo se encuentra sacudido por las masacres del ejército israelí en Gaza, así como la guerra que parece no tener fin en Ucrania, una escalada de violencia que ya lleva varios meses ha pasado casi desapercibida. Se trata de la crisis en la República Democrática del Congo, en donde se estima que, desde diciembre del año pasado, 8 millones de personas han sido desplazadas y han muerto aproximadamente, según estimaciones, más de 6 millones de personas gracias en parte a una milicia ruandesa que está apoyada por las potencias occidentales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Israel, por lo cual matarían a gente en el este de la República Democrática del Congo para extraer sus recursos naturales como el coltán o el cobalto, los cuales se utilizan para elaborar todo tipo de dispositivos electrónicos. También en el ya dicho lugar se observa un desplazamiento masivo de personas, que ha alcanzado sin precedentes la muy enorme cifra de 6,9 millones de congoleños forzados a abandonar sus hogares por la creciente violencia. Por ejemplo, los combatientes del grupo rebelde Movimiento 23 de marzo han provocado desde el 2 de febrero, al luchar contra el ejército de la República, al 20 de febrero de este mismo año, provocaron el desplazamiento de unas 150.000 personas, refugiándose en campos de desplazados, iglesias, escuelas y familias de acogida. Todos mis hijos fueron decapitados. Mi madre también. Llegaron a las 10 de la mañana disparando al aire. Rodearon el pueblo y quemaron todas las casas. Asesinaron a todos los que intentaron huir y persiguieron a cualquiera que se escondiera en el bosque. Es un milagro que haya escapado, narra Marie, que perdió a su madre, sus 2 hijas adolescentes y sus hijos pequeños, de 3 y 2 años. Llegué aquí, a la comunidad de acogida, hace unos meses para escapar de la violencia en mi pueblo. Era la segunda vez que tenía que huir. Perdí a mis 4 hijos y a mi esposo porque eran de una etnia diferente. Aquí, para ganarme la vida, voy a trabajar diariamente al campo, pero no es seguro. Como llevo un machete para cultivar, la gente piensa que soy uno de los atacantes, que perdió trágicamente a sus 4 hijos y su esposo, cuando fueron atacados. Ella trata de sobrevivir trabajando en el campo, pero teme por su vida todos los días. El escritor Siddharth Kara denuncia cómo los fabricantes de dispositivos y coches eléctricos se aprovechan de las condiciones apocalípticas de la minería de cobalto en el Congo, de donde proviene el 75% de este mineral clave para las baterías. La mayoría de la población desplazada vive con familias de acogida ya vulnerables, en comunidades con pocos o ningún recurso. Otros viven en condiciones de hacinamiento en lugares públicos, como iglesias y escuelas, o apenas sobreviven en campamentos improvisados superpoblados. En algunos casos, hasta 500 personas tienen que compartir un inodoro, mientras que otras tienen que beber agua sucia, potencialmente infectada con enfermedades mortales transmitidas por el agua. Muchos duermen sobre suelos desnudos en endebles refugios, que ofrecen muy poca protección contra las fuertes lluvias. Las condiciones también aumentan el riesgo de violencia sexual para mujeres y niñas.
Los niños de la RDC no solo son testigos de los horrores del conflicto, sino que también están siendo reclutados por los grupos armados. Es imperativo adoptar medidas urgentes para romper el ciclo de sufrimiento de estas vidas inocentes, señaló el director de Save the Children en el país, Greg Ram. La organización humanitaria afirmó, además, que muchos niños han sido separados de sus familiares por culpa de la violencia y la huida precipitada de miles de personas al mismo tiempo, aunque aún se desconoce el número de menores perdidos. El coordinador de proyecto de MSF Sagular Tairoglu señaló que la situación es extremadamente preocupante en el hospital de la localidad de Nueso, donde se han sucedido los enfrentamientos por su control. Aunque muchas personas han podido huir a otros lugares más seguros, allí aún permanecen más de 2.500 personas, incluidos niños cuyos padres han muerto. El hospital está desbordado, con miles de personas hacinadas en su interior, tratando de protegerse de los combates. Con el Ministerio de Salud estamos haciendo todo lo posible para brindar atención médica, pero no tenemos material suficiente y hay una falta acuciante de alimentos, dijo Tairoglu. Además, dado que las carreteras que conectan Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte, con el resto del país han caído bajo el control del M23, muchas personas están siendo derivados a los centros de salud de la vecina Kivu del Sur, sobrecargados de pacientes, incluido un número cada vez mayor de supervivientes de violencia sexual. El movimiento del 23 de marzo reactivó sus combates el pasado 1 de octubre, después de meses de calma relativa. Desde entonces, ha avanzado por varios frentes hasta situarse a unos 20 kilómetros de la ciudad de Goma, que ocupó durante 10 días en 2012, antes de retirarse. Los insurgentes han tomado el control de las carreteras principales que unen el resto del país con esa estratégica capital provincial, de más de 1 millón de habitantes y base de numerosas ONG internacionales e instituciones de las Naciones Unidas. La ONU pidió el miércoles a los rebeldes un cese inmediato de su ofensiva. Sus combates también han desencadenado tensiones entre la RDC y Ruanda por la presunta colaboración de Kigali con el movimiento 23 de marzo, un extremo que las autoridades ruandesas siempre han negado, pese a haber sido confirmado por la ONU. A su vez, Ruanda y el M23 acusan al ejército congoleño de cooperar con las rebeldes Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, FDLR, fundadas en 2000 por cabecillas del genocidio de 1994 y otros ruandeses, hutus, exiliados en RDC para recuperar el poder político en su país. Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el ejército, a pesar de la inútil presencia de la misión de paz de la ONU en el país, MONUSCO. Las poblaciones de la República Democrática del Congo y los países vecinos serán víctimas de una nueva catástrofe a menos que se tomen inmediatamente medidas concretas para proteger los derechos humanos, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional. En un informe titulado DRC, A Long Standing Crisis Spinning Out of Control, AFR 62,
33:98, la organización acusa a todos los bandos del actual conflicto armado de la República Democrática del Congo de perpetrar o no impedir que se perpetren atrocidades contra los derechos humanos, y pide a todos los gobiernos y los grupos armados que participan en el conflicto que den instrucciones precisas a sus combatientes para que respeten los derechos humanos y se atengan a las normas fundamentales del derecho de los conflictos armados protegiendo a los civiles desarmados. Amnistía Internacional ha afirmado: la comunidad internacional no ha adoptado una postura firme contra los perpetradores, ni se ha puesto del lado de las víctimas. Son estas violaciones no resueltas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario las que están en el meollo del actual conflicto. La organización también ha pedido a los gobiernos de la región y a otros que detengan inmediatamente todo el suministro de material militar y las transferencias de personal militar que puedan contribuir a nuevos abusos. Dadas las atrocidades que han cometido en los últimos tiempos algunas de las fuerzas que se oponen y que apoyan a Kabila, así como el reciente genocidio de los Tutsis en Ruanda y las matanzas de Hutus y de integrantes de otras etnias en la República Democrática del Congo y en Ruanda, cualquier nueva transferencia de material, personal o entrenamiento militar podría provocar un aumento de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la República Democrática del Congo y países vecinos. Desde el 2 de agosto, centenares de tutsis y de habitantes de la República Democrática del Congo con vínculos presuntos o reales con tutsis o con Ruanda han sido detenidos arbitrariamente en la capital, Kinshasa, y hay informes de que algunos han sido ejecutados extrajudicialmente. Tanto las altas autoridades de la República Democrática del Congo como los medios de comunicación nacionales han emprendido una campaña de odio contra los tutsis y las personas de origen ruandés, que recuerda a la que condujo al genocidio de 1994 en Ruanda. Las autoridades han incitado a los civiles a atacar a los tutsis y a otros sospechosos de pertenecer a la oposición armada. Según los informes, muchas de estas personas han sido quemadas vivas por civiles, mientras que otras han sido ejecutadas sumariamente por tropas gubernamentales en Kinshasa, especialmente en los distritos de Masina, Kingasani y Kimbaseke. También hay informes según los cuales los combatientes armados de la oposición, así como las fuerzas gubernamentales de Ruanda y Burundi desplegadas en el este de la República Democrática del Congo, han matado a cientos de civiles desarmados sospechosos de apoyar al gobierno. Por ejemplo, el 24 de agosto, más de 280 civiles desarmados, entre ellos varios sacerdotes y monjas católicos, murieron a manos de combatientes armados de la oposición y de las tropas gubernamentales ruandesas en la parroquia católica de Kasika, provincia de Kivu Sur, y en sus alrededores. Asimismo hay informes del secuestro de muchos civiles por miembros de la oposición armada. En 1996 y 1997, gran parte de la comunidad internacional guardó silencio sobre el hecho de que los combatientes partidarios del presidente Laurent Désiré Kabila y los miembros de las fuerzas gubernamentales ruandesas, ahora enfrentados, mataron a decenas de miles de refugiados ruandeses y ciudadanos congoleños desarmados en la República Democrática del Congo. En la comunidad internacional, algunos restaron importancia a los homicidios o hicieron como si nunca hubieran sucedido.
Ni siquiera el Consejo de Seguridad de la ONU actuó eficazmente en julio de 1998, cuando recibió un informe del equipo de investigación del secretario general, que indicaba claramente que esas fuerzas habían cometido crímenes contra la humanidad, algunos de los cuales podrían constituir genocidio. Los autores de estos crímenes que aún no han comparecido ante la justicia están ahora en diferentes bandos, pero van camino de repetir las mismas atrocidades. Angola, Zimbabue y Namibia ayudan militar y políticamente a las fuerzas leales al presidente Kabila, mientras que Ruanda, Uganda y Burundi apoyan a la oposición armada. Hasta hace poco, los 6 gobiernos apoyaron al presidente Kabila, antes y después de su subida al poder en 1997. La participación internacional en el conflicto amenaza con aumentar. Así las cosas, Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que dejen de suministrar armas y impidan otros tipos de transferencias militares, de seguridad y policiales que puedan ser utilizadas para perpetrar abusos en la República Democrática del Congo a todos los bandos del conflicto hasta que se tomen medidas eficaces y se pongan en marcha mecanismos adecuados para vigilar y garantizar que las transferencias no contribuyen a los abusos contra los derechos humanos. El 31 de agosto de 1998, el Consejo de Seguridad de la ONU se unió al creciente número de organizaciones y diversos organismos que piden una solución pacífica al conflicto, e instó a todos los bandos a respetar el derecho humanitario y en concreto los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Amnistía Internacional pide a los Estados miembros de la ONU, a la Organización de la Unidad Africana, OA, a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y al Movimiento de Países No Alineados, que se ocuparán de la crisis de la República Democrática del Congo en próximos días, que condenen públicamente todos los abusos contra los derechos humanos que se cometen en la República Democrática del Congo y exijan que se ponga fin a ellos, independientemente de quiénes sean los perpetradores y las víctimas. Cualquier iniciativa de paz que presente la comunidad internacional debe incluir mecanismos concretos para impedir violaciones de derechos humanos y garantías de que todos los responsables de abusos contra los derechos humanos en el marco del conflicto armado en la República Democrática del Congo comparecerán ante los tribunales, ha manifestado Amnistía Internacional. Los bandos del conflicto deben permitir a los miembros de las organizaciones de derechos humanos y a otros observadores de derechos humanos independientes que trabajan en la República Democrática del Congo investigar e informar sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos en las zonas bajo su control, y garantizar que los investigadores pueden acceder sin trabas y con seguridad a todas estas zonas. Para el final revisamos cómo es que viven las personas en las minas de cobalto y coltán. La República Democrática del Congo, RDC, dispone de recursos mineros inmensos e importantes, con un repertorio de más de 1100 minerales y metales preciosos. Estas riquezas confieren al país un potencial que lo permitiría situarse entre los más ricos de África y garantizar el bienestar de la población y de los niños. Sin embargo, a pesar de todos estos recursos, la pobreza en la República es endémica.
Las condiciones de vida de la población son de gran precariedad, lo que obliga a algunos niños a trabajar en las minas y a exponer sus vidas a todo tipo de enfermedades y de accidentes mortales, bajo la mirada silenciosa del Estado y de las empresas mineras que los emplean. En general, el mayor número de niños trabajadores se registra en las regiones del este de la República Democrática del Congo, en las exportaciones mineras de Kivu Norte y Katanga. De hecho, según los datos obtenidos sobre las zonas de Katanga y de Copperbelt, se calcula que la proporción de los jóvenes, menores de 18 años, que trabajan en las minas de la región gira en torno al 40%. Según cálculos de la UNICEF, en 2014 alrededor de 40.000 niños trabajaban en las minas del sur del país, dedicadas, en su mayoría, a la extracción del cobalto. En dichas explotaciones mineras, las condiciones de trabajo de estos niños son atroces. Al igual que los adultos, trabajan sin cesar y sin medida mínima alguna de protección o de seguridad. En condiciones de calor insoportables, nubes de polvo rojo y baja luminosidad, estos niños deben cavar túneles de 200 a 300 metros de profundidad, exponiéndose, constantemente, al riesgo de morir asfixiados por derrumbes u otros accidentes mortales, a cambio de una remuneración de $1 a $2 al día. Mercado mundial del cobalto está en pleno auge y la RDC posee, ella sola, más de la mitad de la producción mundial. Existen numerosas empresas extractoras de cobalto en la República Democrática del Congo que, en sus explotaciones, contratan a niños, los más jóvenes de 7 años, para extraer el mineral directamente a mano o con herramientas rudimentarias, sin ninguna medida de protección. Aunque la ONU ha establecido unas líneas directrices en el ámbito del comercio que hacen hincapié en la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en el marco de sus actividades, dichas empresas apenas se preocupan, por no decir que no se preocupan nada, de las condiciones de extracción del cobalto. Por otra parte, un informe de Amnistía Internacional revela que esta organización, tras ponerse en contacto con algunas empresas que se abastecen de dicho material, descubrió que ninguna de ellas respetaba las exigencias mínimas de suministro de cobalto. Dicho de otra forma, no disponen de una política de transparencia rigurosa sobre cómo se extrae el cobalto, quién lo extrae ni cómo se les suministra. Sabiendo que solo este país produce más de la mitad del cobalto del mundo, es lamentable que dichas empresas no se preocupen por los miles de niños que caen bajo los escombros de sus explotaciones mineras. El trabajo de los niños en las minas es nocivo para su salud y es, sin lugar a dudas, una de peores formas de trabajo infantil. El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño es claro al respecto. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. El trabajo de los niños en las minas se desarrolla en condiciones peligrosas e insalubres que los expone al riesgo de resultar heridos mortalmente o de padecer enfermedades.
El artículo 3 del Convenio No. 182 de la OIT alude igualmente al trabajo que llevan a cabo estos niños en las minas y lo califica de trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Centenares de niños que trabajan en las minas mueren o padecen diversas enfermedades pulmonares o de otro tipo. Una encuesta de la ONU en la RDC reveló que, entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, más de 80 niños trabajadores fallecieron en accidentes en las minas de la antigua provincia de Katanga. Una cifra que se queda corta si se tiene en cuenta que numerosos accidentes no se registran y que los cadáveres de centenares de niños quedan enterrados bajo los escombros. Sin más que decir, mostraré su puntaje tanto en promedio como total. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longue tambour et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.